Queridos amigos, aquí está Aladud con ustedes, el canal de Cero a Infinito. Hoy estamos respondiendo preguntas sobre la importancia del vegetarianismo. En general vemos que el mundo está cambiando muy rápido y esa narrativa global es que todos deberían volverse vegetarianos, dejar de consumir carne de animales. Y en principio eso es correcto. Voy a explicar por qué. Porque en este mundo debemos causar el menor daño posible, violencia, sufrimiento a los animales que nos rodean. Y si a alguien le incomoda el tema de que los vegetarianos son personas débiles, los toros, los elefantes, los gladiadores romanos, los espartanos, de hecho eran todos vegetarianos. En el mismo ejército romano la alimentación principal eran verduras y trigo, porque durante las marchas militares no era práctico llevar un montón de ganado que hay que sacrificar. Matar no es práctico. Antiguos vegetarianos fuertes comían lentejas. Los habitantes del mundo antiguo eran vegetarianos y su dieta incluía legumbres. Esas proteínas, como lentejas, crecen rápido. Recordemos que el 60% de los vegetarianos pueden ser parciales, es decir, esas mismas proteínas como las lentejas que crecen muy rápido, y hay que recordar que aproximadamente el 60% de los vegetarianos pueden ser vegetarianos parciales, pero en principio antes había más, y aquellos que siguen prácticas espirituales profundas, budistas e hindúes, generalmente son vegetarianos, especialmente los Vaishnavas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de la alimentación equilibrada, de la que hablaremos un poco más tarde, sino de la moralidad espiritual y la ética, pero en principio antes había más y aquellos que siguen. Prácticas espirituales profundas, los budistas e hindúes generalmente son vegetarianos, especialmente los Vaishnavas. ¿Por qué? No se trata solo de la alimentación equilibrada, de la que hablaremos un poco más tarde, sino de la moralidad espiritual y la ética. Lo primero es no causar sufrimiento al mundo que nos rodea. Ese es un principio espiritual muy importante. En segundo lugar, ofrecer alimentos al Altísimo, y el Altísimo no acepta alimentos que provienen del sufrimiento. Por supuesto, las plantas también son seres vivos, y por eso la idea en sí de que no comemos carne, solo comemos plantas, aún no es una idea espiritual elevada, una alta idea espiritual. Es ofrecer al Señor todo en sacrificio. Alguien puede decir que en algún momento se ofrecían sacrificios de animales, sí, es cierto, pero la esencia de este sacrificio era que a ese animal sacrificado se le ofrecía un cuerpo más perfecto en el proceso de evolución. Es extraño, el carnero era sacrificado. Él se encarnaba en un ser humano y además en uno muy consciente. En este sentido se puede decir que los brahmanes modernos han perdido tales cualificaciones. Esto se describe con mucha claridad en las escrituras, precisamente. Por eso vino el Señor Buda, para detener esos sacrificios materialistas y traer la idea de ahimsa en compasión. Por lo tanto, en esencia, la idea principal del budismo es el dharma, el cumplimiento del deber, y ahimsa, no violencia, pero en la tradición Vaishnava, las tradiciones, los caminos, el bhakti, esto tiene un significado mucho más profundo. Primero que nada, no solo se trata de no causar sufrimiento a los animales, sino de amar a los animales. Hay una idea de tolerancia religiosa. Debo tolerarte, pero hay un concepto que es aceptar con amor, aceptar con amor. De esto habla Bhaktivinoda Thakur. Así como nosotros los hindúes aceptamos al Salvador con amor, acepten al Salvador Chaitanya con amor, acepten a Krishna con amor. Y solo la aceptación con amor de alguien es la verdadera aceptación. Porque la tolerancia, la paciencia hacia alguien significa que tolero a esos pobres animales. Pues no es así. La vaca. El sistema védico era un miembro de la familia, y cuando estaba filmando una película sobre las vacas en India, sobre los gashalas, me contaron cómo las vacas olfateaban a sus dueños. Sentían ciertos problemas de salud porque las vacas tienen un sentido del olfato muy agudo y caminaban comiendo precisamente esa hierba medicinal que era necesaria para curar a algún miembro de la familia. Y la gente bebía su leche. Y así es la amistad, entre los animales, las personas. Y también hay plantas, árboles sagrados, árboles que regamos con amor, verduras, frutas que reciben poder espiritual de la tristeza. Y traemos estas frutas y verduras como ofrenda al Altísimo en el altar. Y así estas almas que están en estas plantas progresan muy rápidamente. Es decir, en esencia, el vegetarianismo, lo espiritual, es parte de un intercambio espiritual de energía y un increíble crecimiento espiritual de todo y de todos, incluso de los que nos rodean. Amor por los animales, vida en armonía con los animales, las plantas que consumimos, la comida,
la traemos al altar, ofrecemos esta comida, se espiritualiza, las almas que nos ofrecen las plantas, sus cuerpos por nuestro bien, por nuestra existencia, ellos obtienen gracia porque sus cuerpos fueron entregados. Para las personas espirituales, sustento. Así cada ser vivo recibe cierta karma piadosa, su kriti en su evolución. Y así no vivimos como esas células en descomposición. ¿Saben? En el organismo hay bacterias en descomposición, hongos, parásitos, y nosotros vivimos como esas bifidobacterias, es decir, con nuestra vida creamos gracia a nuestro alrededor y así aliviamos no solo su karma, sus sufrimientos, pero también la vida de otros seres vivos que están inextricablemente ligados a nosotros. Y por eso una sociedad como la sociedad védica, que vive según esos principios ético-espirituales, prospera por sí misma. Y en los tiempos de Krishna había una sociedad de nómadas que vagaban con sus rebaños, no consumían carne. La vaca, cuando moría, daba su piel, sus cuernos, partes de su cuerpo, que se utilizaban para ciertos pegamentos y otras cosas, es decir, del cuerpo. Pero la carne nunca se consumía como alimento. En cuanto a otros animales, como los peces, las cabras y ciertas formas de vida inferiores, las vacas producían diferentes sustratos para la vida. Pero, sin embargo, nunca se consumía la carne como alimento. En cuanto a otros animales como los peces, las cabras y ciertas formas de vida inferiores. Entonces se permitía comer cierto tipo de alimentos, digamos, en la sociedad védica, la carne, pero se consideraba una forma de existencia inferior, no para personas de alta espiritualidad, los brahmanes, los que practican espiritualmente. Los devotos nunca consumen carne y, por supuesto, nunca escuchan las leyendas de que los vegetarianos son personas débiles. Como ya mencioné, un gran número de personas físicamente fuertes seguía una dieta vegetariana. Arnold Schwarzenegger hizo una película llamada First, Primero, donde se describe el análisis de los huesos de los gladiadores, grandes héroes que resultaron ser vegetarianos en su mayoría, y por eso. Ahora dejaremos este tema. Si quieren, pueden investigar en Internet sobre la experiencia del vegetarianismo y sus beneficios. Y esas personas que te critican por esto piensan que estás en el camino de perjudicar tu salud. ¿Recuerdas que la Ayurveda dice que toda la salud comienza en nuestra conciencia? Eso es lo que pensamos, el pensamiento. Lo que eres, con quién te relacionas y lo que comes. Por lo tanto, cuando comenzamos el camino espiritual, cambiamos nuestro entorno, incorporamos a nuestra sociedad a devotos, personas positivas y espirituales que se desarrollan junto a nosotros y nos estimulan a crecer, y por supuesto, también el contenido. Y lo segundo es lo que comes. En primer lugar, es comida pura y es vegetariana. En segundo lugar, es equilibrada. Se ofrece al Señor con amor. Muy a menudo algunas personas promueven con tanto entusiasmo la actividad del crudivorismo. De hecho, muchos yogis eran crudívoros, aquellos que vivían en ciertas condiciones, se alimentaban de embutidos diversos, frutos silvestres y frutos. Los ermitaños eran crudívoros, pero por lo general al crudivorismo también practicaban la parayama de manera muy activa, e incluso en los ashrams en el bosque, los sabios tenían vacas. En esencia, muchos se alimentaban solo de leche, sin mencionar el estiércol de vaca que se secaba, lo usaban para calentar el horno y el humo. Lo limpiaba de parásitos. La ceniza se usaba para frotar el cuerpo, para lavar los platos, para medicinas. Y de esta manera se puede decir que la vaca es una biofábrica que nos proporciona todo lo necesario para vivir. Por eso, incluso los ermitaños, a pesar de que se retiraban a lo alto del Himalaya, mantenían vacas en las montañas, ordeñaban vacas. Usaban orina de vaca como desinfectante, un remedio curativo. Estiércol de vaca que se utilizaba para diferentes medicinas, entre otras cosas, y, por supuesto, con leche de vaca, sin mencionar el yogur, ni paner, ni otros productos que se pueden obtener de la leche de vaca. De hecho, solo una vaca permite que una persona se alimente completamente. Es un animal que está completamente en el jardín, en Agún, y ahora hay un movimiento de veganos. En realidad, poca gente lo entiende, pero este movimiento fue iniciado por los globalistas específicamente para exterminar vacas, para tomar control de las cadenas alimenticias. Y estos veganos que están muy orgullosos de no comer alimentos con lactosa, ni siquiera entienden el sentido absoluto. Productos de vaca, leche de vaca para la práctica espiritual.
Porque aunque parezca extraño, en la yoga mística se describe que un yogi, si se alimenta incorrectamente, entonces le será muy difícil alcanzar resultados en el yoga y precisamente se ofrecen para el yogi como uno de los tipos de alimentación. Esto es ghee, aceite, leche, todos los productos de la vaca y cereales como el arroz y el trigo se consideran lo que fortalece el cuerpo y la mente del ser humano. De hecho, podemos decir, vemos que históricamente allí, como se dice, pan y circo, es decir, el pan es un componente de nuestra comida, pero pido que no se confunda con ese pan el que hoy compramos en las tiendas modernas, productos genéticamente modificados o leche en polvo de China. No, se trata, por supuesto, de productos puros, de granos puros, de leche pura, de vacas que no son ordeñadas con máquinas, sino de vacas de casa. Si tienes la oportunidad de comprar esos productos, es maravilloso. En cuanto al pan, en India hacen un excelente chapati, que es harina de trigo integral, que se convierte rápidamente en una tortilla, se fríe en la sartén, al fuego, y se unta con mantequilla clarificada. Es una excelente, por así decirlo, alimentación para nosotros. Por eso estas tortillas de trigo son tan buenas. Y si además puedes germinar un poco el trigo, entonces es realmente una comida maravillosa y se hace bastante rápido. Hay magníficos molinos, molinos gruesos. Puedes comprar grano tú mismo y moler diferentes tipos de harina con la que puedes hacer diversas agrimonias, chapati y otros platillos. Y especialmente si alguien vive en un microcolectivo como un templo o un grupo de personas, una familia, es una comida muy, muy saludable y al final ese molino te ahorrará una cantidad considerable de dinero porque estarás comprando el grano a los precios más bajos. Naturalmente es necesario fijarse en la calidad del grano, pero nuevamente ahora nos hemos alejado un poco de la idea espiritual en sí, las éticas espirituales, pero aún así hay que recordar que las antiguas civilizaciones han repetido durante milenios, no durante 20 años, ni 100 años, ni 50 años, sino durante milenios, organizaban un sistema. Alimentación saludable, integral y armonioso. Si hablamos de los eslavos, en particular de Ucrania y Rusia, sabemos que todas las familias que eran lo suficientemente grandes sobrevivían gracias a las vacas y a los huertos. Y curiosamente, el nabo al vapor, las verduras asadas como el nabo, el espelta, el amaranto y otras plantas y otras similares eran una parte integral de la dieta tradicional de los antiguos eslavos. Papa y otros productos aparecieron mucho más tarde, fueron traídos e impuestos, de hecho, y también hay que recordar que muchos eslavos utilizaban productos fermentados. ¿Por qué productos fermentados? Primero, porque vivimos en una región con un clima así, donde existe el invierno. Y en segundo lugar, los productos fermentados son muy importantes para nuestra digestión, aunque los productos fermentados, en cierto modo, son una guna de la ignorancia. Fermentación específica. Sin embargo, incluso en la Ayurveda, los pícolos, diversos productos fermentados, son una parte integral de la comida, mango pickle, encurtidos de verduras y así sucesivamente. Por eso, mantener una flora intestinal saludable, limpiar el intestino, seguir una dieta adecuada, que no sea comer en exceso ni picar, sino algo integral. Puede ser un almuerzo de tan buena calidad, panqueques, mantequilla clarificada, verduras, tal vez algunos productos lácteos, como el panir y así sucesivamente. De nuevo, la dieta se adapta a la actividad que se realiza. Las personas inteligentes necesitan más productos lácteos. Aquellos que trabajan físicamente necesitan más cereales y legumbres. Y sin embargo, esta dieta equilibrada es muy, muy importante para el ser humano. Y lo más importante es esto: meditar con amor al preparar esta comida para el Supremo, ofrecer esta comida, degustar esta comida, con una cierta mentalidad, conciencia, es decir, yoga. Se puede decir que es el yoga de la alimentación. Y hay muchos libros de cocina maravillosos que compiló el sucesor de Shiva, Prabhupada. Hay muchas lecciones de cocina. En YouTube puedes ver uno de esos. Aquí, digamos, los ingredientes del kichari son cuando las especias y la mantequilla clarificada, todo esto se fríe junto con los granos de mung dal o algún otro dal. Digamos que se añade un cierto tipo de arroz a las lentejas
Todo esto se cocina en la olla a presión y en apenas 15 minutos. Así se obtiene un producto integral donde están los garbanzos, cereales junto con mantequilla clarificada, verduras, especias, con jengibre. Es imprescindible que se añadan tomates. Es una gachas muy sabrosa y nutritiva. Y en esencia eso es un alimento esencial de cada ashram. Normalmente se sirve en el desayuno, el almuerzo y la cena. En realidad solo se puede vivir de uno y solo. Y yo mismo recuerdo cómo viajé por Ucrania y Rusia. Siempre llevaba conmigo arroz, dal, ghee, especias, una pequeña vaporera. Y así sucedió, que luego tuve que comprar una olla a vapor grande porque a todos les gustaba muchísimo esta comida. Y me di cuenta de que la mayoría de nuestra gente no sabe cocinar en absoluto. Por eso es muy importante que tomes cursos de cocina. Es muy importante entender los principios de la alimentación ayurvédica. Son muy parecidos a los principios, los macrobióticos de Misha Kushi, George Asawa. Y se dice en los Vedas que la comida bien preparada es un medicamento. Además, se pueden consumir ciertos suplementos alimenticios ayurvédicos. Después de las comidas, es decir, en el momento en que ocurre la digestión, y el proceso de digestión es bastante largo. Hay un proceso grueso de digestión y hay un proceso sutil de digestión cuando todos nuestros órganos, sistemas, óseo, circulatorio, se nutren, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro estado de felicidad, dependen de la comida. Por eso cuando una persona come comida pura y benéfica, experimenta una felicidad increíble. En cuanto a las bebidas, también hay que recordar que hay tés de hierbas muy maravillosos. Hay que intentar consumir menos estimulantes, de cafeína. Esto permite a la persona mantener una mente más clara y existir. Con menos estimulantes, como el café y el té. Y si una persona usa estos estimulantes, a veces necesita despertarse y mudarse a algún lugar. Es claro que diferentes personas tienen diferentes estilos de vida y ritmos, así que es mejor consumir estos estimulantes en pequeñas cantidades, no más de una taza de café o té por la mañana, y no estar bebiendo té o café constantemente. En pequeñas cantidades, no más de una taza de café o té por la mañana y no estar bebiendo té o café constantemente. Constantemente es algo bastante poco saludable. El café negro en sí, en principio, también tiene ciertas propiedades curativas, además de la cafeína, pero se recomienda no beberlo más de una vez al día en pequeñas cantidades. Lo mismo se puede decir del té, pero un devoto puro que practica una vida espiritual tan seria, ellos consumen estimulantes porque ya están en un estado de felicidad. Ellos tienen todo bien con las hormonas y eso es, por supuesto, importante. Antes de las comidas, en general, las cargas físicas son muy importantes para nosotros porque si no hacemos ejercicio físico, el movimiento de la energía en nuestro cuerpo se ralentiza. Por lo tanto, si una persona está realizando algún trabajo intelectual en la computadora, es imprescindible que practique ejercicios físicos, ejercicios de respiración, moverse. Esto le permitirá sentir hambre, sentir la necesidad de cierta energía, porque el cuerpo funciona de tal manera que si dejamos de gastar energía, entonces el cuerpo pide menos energía. Es decir, entra en un estado de ahorro. Si dejamos de movernos, el cuerpo comienza a adaptarse a un estilo de vida sedentario y de esta manera, en realidad, estamos creando nuestras futuras enfermedades y problemas. Por eso, siempre debemos encontrar un equilibrio entre un estilo de vida sedentario y el movimiento. En este sentido, nadar es muy útil. En este sentido, es muy útil. Hacer yoga es imprescindible, hacer ejercicios de respiración. Y todo esto nos ayuda a llegar a la meditación. Por lo tanto, en principio, se puede decir, combinar. Uno puede ponerse auriculares, por ejemplo, ir a caminar y escuchar conferencias, o por ejemplo, hacer yoga y escuchar alguna música espiritual. Kirtan Bhajan. Para el hombre moderno de hoy es muy importante combinar esto, pero aún así, siempre se debe dejar un espacio para la pura contemplación, para la meditación. Y especialmente cuando tratamos con la comida, con los alimentos y las bebidas, etc. Por eso recuerden que una mente tranquila, una conciencia serena y una alimentación consciente son una parte muy importante del yoga. Cuando comemos al mismo tiempo que vemos televisión o hablamos con muchas personas, entonces nuestra meditación se interrumpe y la sensación también se interrumpe.
Ya he dicho que para aquellos que quieren ser más conscientes, se recomienda usar un plato más pequeño, por ejemplo, y tomar una cucharita pequeña y comer con esa cucharita. Acostúmbrate a comer despacio, con una cucharita pequeña. Esto ayudará a la persona. En primer lugar, es mejor masticar la comida. En segundo lugar, saciarse, porque la saciedad de la comida debe ocurrir gradualmente. Por eso este es un momento muy importante, es el consumo consciente de alimentos. Existe tal expresión: cuando como soy mudo y sordo, es decir, es un estado interno. Por eso no les recomiendo, por así decirlo. Bueno, está claro, hay una reunión, amigos, es otra historia. Pero cuando practicas yoga, esa comida que ofreces al Altísimo, te sugiero que la disfrutes de manera muy consciente, disfrutarla a solas, ¿no? Si puedes, o con la familia, pero de ninguna manera hagan de esto, o como una cena romántica, todos los días, constantemente. A veces vamos a cenar con amigos, a almorzar, discutimos algo, pero en general la comida debe ser sagrada. Bueno, queridos amigos, unas palabras sobre la comida, sobre cómo ofrecerla, cómo prepararla, lo contaremos en los próximos videos, pero al menos espero que la idea general de que la comida es lo que nos da el Señor para nuestro desarrollo espiritual, es algo que debemos ofrecer al Señor, lo que debemos preparar con amor, lo que debemos disfrutar de manera consciente, es una parte muy importante de la cultura espiritual yógica y védica, y espero que al seguir estos principios pronto sientan el bienestar. En primer lugar, la comida dará resultados sutiles, estados espirituales, y en segundo lugar, ella naturalmente se digerirá mucho mejor, se absorberá mucho mejor, y su calidad de vida mejorará en todos los aspectos. Muchas gracias.